Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta sexta sesión del Seminario de Sustentabilidad. Estaremos iniciando en unos minutos. Daremos un par de minutos de tolerancia para permitir el acceso a quienes aún no se han podido conectar. Y mientras tanto, les invitamos a verificar su conexión y mantener sus micrófonos apagados. También podrán compartir sus preguntas en el chat al finalizar la exposición y en breve comenzamos. Muchas gracias por su paciencia. Muy bien, pasados los 5 minutos de tolerancia, es para mí un placer darle la bienvenida a todos. Muy buenas tardes a todas y todos.
Les agradecemos y le damos la más cordial bienvenida a esta sexta sesión del Seminario de Sustentabilidad, organizado por la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Este espacio tiene como propósito generar reflexión y diálogo en torno a problemáticas ambientales actuales y fomentar una cultura de responsabilidad y compromiso con nuestro entorno. Agradecemos mucho su presencia y su interés en acompañarnos. En esta ocasión abordamos el tema de contaminación marina y sustentabilidad, impactos, bioindicadores y desafíos para la conservación de los ecosistemas costeros. En esta charla se analizará la relación entre la contaminación marina y la sustentabilidad, destacando como las actividades humanas que han incrementado la presencia de contaminantes en los ecosistemas costeros. Se explorará cómo estos contaminantes pues afectan la biodiversidad, alteran los procesos ecológicos y comprometen los servicios ambientales que el mar proporciona, como la pesca, el turismo y la seguridad alimentaria. Asimismo, se busca reflexionar sobre la contaminación marina como uno de los principales retos para la sustentabilidad, subrayando la importancia de integrar la investigación científica, la educación ambiental y la toma de decisiones responsables para la prevención y mitigación. Además, se presentarán ejemplos concretos que permitirán, pues, dimensionar la problemática y fortalecer la conciencia sobre la necesidad de conservar los ecosistemas marinos desde una perspectiva sustentable. Para desarrollar, pues, este importante tema, nos acompaña el doctor Josué Alonso Y. Duarte, profesor investigador del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y miembro del Sistema Nacional de Investigación de Investigadoras e Investigadores, del SNI. Su trabajo se enfoca en áreas como la histología, la reproducción de organismos marinos y la contaminación en ecosistemas, además de participar activamente en actividades de docencia, investigación y divulgación científica, orientadas a la conservación y al manejo responsable de los recursos marinos. Agradecemos mucho su disposición para compartir sus conocimientos con nuestra comunidad. Antes de iniciar, les compartimos brevemente la dinámica de la sesión. Les pedimos mantener sus micrófonos apagados durante la exposición. Si tienen preguntas o comentarios, pueden escribirlos en el chat y al finalizar se abrirá un espacio para el diálogo. Les recordamos registrar su asistencia mediante el enlace o código QR que se estará compartiendo en el chat. Y para quienes buscan una constancia, es importante asistir a todas las sesiones del seminario. Sin más preámbulo, agradezco nuevamente la presencia del doctor Josué Alonso Y. Duarte y le cedemos el uso de la voz para iniciar con su presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias, Teresa y Ashley, y también a la coordinación de RCU por la invitación a esta serie de seminarios de sustentabilidad. ¿Me escuchan bien? Siento que como que el internet está fallando un poco. Sí, lo escuchamos bien, doctor. Gracias. Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla. Mientras comparto, voy a quitar mi cámara para que no haya problemas y que fluya mejor la presentación. Solamente me confirman cuando ya puedan verla. Más, la voy a ampliar, la voy a poner en modo presentación. ¿Ya pueden verla? Ya se ve en pantalla, doctor. Pantalla completa. Sí, así es. Se ve toda la presentación. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. En estos seminarios pues se han tratado diversos temas que tienen que ver con la sustentabilidad y en esta ocasión lo que yo quiero presentarles es cómo una actividad o un proceso, ¿sí? Está relacionado con esta sustentabilidad, cómo se relaciona en este caso
la contaminación marina, que viene de una serie de procesos, con la sustentabilidad. Evidentemente son temas o términos independientes, ¿sí? O sea, una cosa es contaminación marina y la otra es sustentabilidad, pero están estrechamente relacionadas. Ahorita lo vamos a ver por qué. Dentro de este tema, pues vamos a ver también algunos de los impactos de la contaminación. Bioindicadores es una palabra un poquito más técnica, pero significa qué cuestiones biológicas o qué organismos, animales, plantas, microalgas, etcétera, nos pueden indicar a través de cambios, ya sea en su cuerpo o en sus células, nos pueden indicar que el ambiente está deteriorado o está pasando algún cambio en el ambiente. A eso se refiere con bioindicador. Por ejemplo, muchos insectos son bioindicadores del cambio del clima. Aparecen cuando el clima cambia. Entonces, eso es un bioindicador. Y también vamos a explorar algunos desafíos en cuanto a la conservación de los ecosistemas costeros. Quise como enfocarme un poquito más en la parte costera porque, bajo mi experiencia, son los ecosistemas más impactados. ¿Por qué? Porque debido a su cercanía a las actividades, es decir, debido a su cercanía a la parte terrestre, ¿sí? Pues son los que suelen ser más impactados, mayormente impactados. Por ejemplo, si comparamos la zona costera con la parte oceánica, es más común que la parte costera esté mayormente influenciada por las actividades antropogénicas, ¿sí? Por las actividades humanas. La parte, por ejemplo, haciendo esta comparación entre la parte oceánica y la parte costera, ¿no? Pues esto es por la misma dinámica que hay entre esa frontera, entre costa, entre la parte terrestre y la parte marina, ¿no? Muy bien, aquí cambié de diapositiva. Sí se ve, doctor. Una disculpa, doctor. Lo que pasa que no se está escuchando. Se escucha entrecortado, doctor. Denme un momento. Claro, lo esperamos. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha con más claridad. A ver, esperemos que no se vuelva a trabar de nuevo. Aquí pueden ver la presentación otra vez. Sí, doctor. Muy bien, entonces comentaba que en el ambiente marino llegan muchos contaminantes, hay muchos tipos. Y muchos de ellos provienen de las actividades antropogénicas. Por ejemplo, pueden ser desechos urbanos, pueden ser basura que se deposita, las aguas residuales o municipales también.
Y aquí lo vamos a sumar grandes actividades como por ejemplo la minería, ¿sí? La minería que está sobre todo cercana a la costa, también los derivados los contaminantes que son derivados del petróleo, entre otros, ¿no? Ahorita hay muchos, hay incluso unos que se le conoce como contaminantes emergentes, ¿sí? Que son relativamente poco conocidos, ¿sí? Pero que ya están impactando también o forman parte de este grupo de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, la cafeína se considera como un contaminante emergente, toda la parte también de anticonceptivos que de alguna manera van y llegan al mar, ¿sí? Entonces hay un montón de contaminantes que van directo hacia el mar, ¿no? Y bueno, eh, hay muchos factores climáticos que, que conllevan a que todos los contaminantes vayan hacia allá. Por ejemplo, cuando hay un huracán o cuando llueve, se forman estas escorrentías de ríos y todo lo que hay ahí pues se lo lleva y va hacia el mar. Entonces, de alguna manera, en algún momento, algún contaminante va a llegar hacia el mar. Y bueno, ahorita están los famosos plásticos, que se le ha hecho mucho énfasis en la contaminación por plásticos, que vamos a ver que luego, además de los plásticos, tenemos a los microplásticos, que son los fragmentos que quedan de estos plásticos más grandes, se hacen más pequeños, ¿sí? Y no los vemos, no nos damos cuenta que están ahí, se fragmentan estos plásticos grandes y pues andan flotando o andan depositados, se precipitan o se depositan en alguna matriz o en alguna parte del mar. Aquí se puede ver la diapositiva. ¿Ya me escuchan sin problema? Sí, doctor. Sí se ve la diapositiva y ya se escucha mejor. Ok, muy bien. Ahora, vamos a entender a contaminación marina. Hay muchas definiciones, pero la más común, la definición más común es la introducción o la depositación directa o indirecta de sustancias, de material, de energía al medio marino, lo cual va a provocar o puede provocar daños en los organismos y poner en riesgo la salud de los mismos. Esto pues va a conllevar en algún momento una alteración en los ecosistemas. Eso es como la definición más, pues más simple o breve o la más común que podemos encontrar, ¿no? De introducción directa o indirecta de sustancias, material o energía, ¿no? Por ejemplo, introducir calor, es una manera también de contaminación. Entonces, ¿a dónde van estos contaminantes una vez que están en el ambiente marino? Hay tres principales matrices, le vamos a decir, en las que se depositan estos contaminantes, sea el que sea, ¿no? Sea plástico, microplástico, sea metal pesado, o sea contaminante orgánico, o sea derivado del petróleo, ¿sí? Cualquier tipo de contaminante puede llegar a estas tres matrices. Una es el agua, ¿sí? O sea, el cuerpo de agua marino. La otra es que el contaminante se precipite y se vaya al sedimento, ¿sí? La arena o las rocas. Entonces, ahí también se puede quedar ese contaminante. Y la otra es la biota, es decir, todo lo vivo, ¿sí? Todos los organismos
que están en ese ecosistema pueden también captar o acumular esos contaminantes de alguna u otra manera, sea vía por tejido, sea vía celular o por la ingesta del propio contaminante o cuando consumen un alimento que tiene contaminantes o que está contaminado, ¿no? Vamos a suponer que un pez se come un invertebrado, ¿sí? Se come un camarón que tiene cierta cantidad de metal pesado, de algún metal pesado, de plomo, por ejemplo. Entonces come ese, y ese plomo que tiene el camarón, en algún momento el pez lo va a acumular y lo va a ir acumulando a través del tiempo. Entonces, estas son las tres principales matrices en donde se acumulan los contaminantes. Y les digo, contaminante de cualquier tipo. Ahora, me voy a enfocar un poquito en esta parte de los plásticos. Si puedo hacer una charla, podemos hacer una charla por tipo de contaminante y nunca terminaríamos. Entonces, lo voy a hacer de manera muy general y me voy a enfocar un poquito en esta parte del plástico y voy a poner un ejemplo también de metales pesados, ¿sí? Entonces, en cuanto a la producción del plástico, esta pues es una industria muy grande, se ha incrementado pues de manera importante principalmente desde 1950 a la fecha, ha sido muy gradual, su exponencial, su crecimiento en cuanto a la producción, y la OCDE estimó que para el 2021 hubo una producción global de plástico más o menos de 390 millones de toneladas, ¿no? O sea, prácticamente en todos lados vamos a encontrar el plástico. Ahora, diversos estudios han hecho proyecciones de cómo va a ser esta aceleración en la producción de plásticos en el tiempo, ¿sí? Y se calcula que más o menos para el 2050 habrá aproximadamente unos 1.200 millones de toneladas de plástico, ¿no? Hablamos de producción de plástico. Y bueno, dentro de la distribución mundial de plástico en el mundo, se produce principalmente en China, o sea, abarca casi 31, 32%, luego 17% el resto de Asia, Europa el 16%, Estados Unidos, Canadá, entre Estados Unidos, Canadá y México un 19%, y bueno, otros continentes por ahí, por ejemplo, el continente africano, pues tiene una baja proporción, relativamente baja proporción, y América Latina con la más baja, ¿no? El asunto con esto es que se estima que únicamente el 9% de esta producción anual mundial se recicla. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde va lo demás que no se recicla, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa en México? En México hay algunos datos interesantes en cuanto a la producción de plástico. Por ejemplo, el valor de la industria de plástico en México es más o menos de 15,000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una actividad pues bastante importante en términos económicos o de derrama económica, ¿no? El país ocupa el lugar número 12 en el consumo de plásticos. 10% de los hogares no cuentan con un servicio de recolección de basura, y de los que sí lo tienen, el 56% no separa los residuos. Actualmente ya hay un poco más de conciencia al respecto, o sea, ya hay un poco más de información en cuanto a esta separación de residuos, ¿no? Residuos plásticos, por tipo de plástico incluso, cartón, orgánicos, etcétera, ¿no? Entonces, estos son aproximados, son proyecciones, datos de artículos o de investigaciones que se han realizado.
Ahora, plástico y el ambiente marino, como les comenté, están muy porque todo plástico, si uno viene un plástico, una botella de plástico, eh, Una disculpa, doctor. Nuevamente se corta su audio. esa, esa, ese plástico, ¿me escucha? Bueno, doctor, sí, se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado todavía. Dame un momento. Sí, doctor, lo esperamos. Bueno, ¿me escucha mejor? Ahí se escucha mejor, doctor. Estamos ahorita viendo su pantalla. Ok, pero ¿sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, esperemos que ya no se vaya lo del audio. Muy bien, Sí. entonces, como les comentaba que si uno avienta una botella de plástico a la calle, nosotros que vivimos pues en esta zona costera, eh, probablemente esa botella se vaya hacia el mar en algún momento, vía por el viento, por la lluvia. Entonces, en algún momento podría llegar a ese ambiente. Se estima que de 4 a 12 millones de toneladas de plástico se van al mar, ¿no? A nivel mundial. Y esa es una foto que recuperé por ahí en una página de Facebook de unas noticias. Este es el Malecón de La Paz. Y acá atrás, por allá atrás, se ve el kiosco. Esto fue durante un huracán en el 2023, en octubre de 2023. Creo que el huracán se llamó Norma, si no mal recuerdo. Pero a mí me impactó mucho esta foto, ¿sí? La pregunta es, esta basura que ven aquí, que es casi puro plástico, ¿sí? Vemos botellas, muchas botellas como de refresco, de agua, hasta cubetas de plástico, aquí como esos tibores. Mi pregunta siempre ha sido, ¿esta basura llegaría ahí o saldría del mar? O el mismo oleaje la sacó del mar, o sea, que ya estaba ahí, ¿no? Entonces es una pregunta interesante porque plantea justo lo que les estaba mencionando, ¿no? Que todo en algún momento va a llegar al mar si lo depositamos en tierra. Entonces no sabemos si el mismo oleaje fuerte, la marea sacó esta basura o con el huracán llegó ahí. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de contaminantes, ¿no? Como lo comenté, los plásticos que le llaman como plásticos grandes o macroplásticos, el problema es que se fragmentan.
por cuestiones físico-químicas, se pueden fragmentar en pedazos muy pequeños, a lo que le llaman ahora microplásticos, que son como partículas de 5 micras o micrómetros de diámetro, o sea, son partículas muy pequeñas. Entonces, ya no es solamente el problema del macroplástico, de las bolsas. Comentar mucho sobre las bolsas de plástico, de bolsas de camiseta, que le llaman comúnmente, que de hecho pues empezaron como a prohibirlas. Entonces, ya no es nada más como el problema del macroplástico, ahora es el problema del microplástico. Ya le sumamos un tipo de contaminante. Entonces, estos contaminantes tienen cierta interacción con la vida marina, ya sea que tengan una interacción física, es decir, que un organismo se ahogue, o una bolsa, por ejemplo, ¿sí? O que se coma un, un, algo con plástico, ¿sí? Una bolsa puede ser, o se ahogue con un pedazo de PET o de botella de plástico. Y esa es una interacción física, mecánica, y la otra es que estos contaminantes, algunos sueltan, ya estando en el ambiente, pueden soltar otros contaminantes, ¿sí? Químicos, por ejemplo, o se les puede pegar, ya estando en el mar, se les puede añadir otros contaminantes que andan ahí en forma invisible, vamos a decirlo así, como en forma de iones. Por ejemplo, microplásticos pueden adquirir o pueden pegarse, le pueden pegar metales pesados u otro tipo de contaminantes, ¿no? Porque tienen como cierta afinidad. Entonces ya le sumas otro problema. Entonces, ¿qué pasa con esta interacción? Que en muchos organismos estos contaminantes pueden afectar muchos de sus procesos biológicos. Por ejemplo, la alimentación, la reproducción, pueden modificar el hábitat, también pueden dañar sus células, el crecimiento, pueden afectar su metabolismo y por lo tanto afectar algún proceso fisiológico. Y bueno, hay organismos que son todavía más susceptibles. Por ejemplo, los que no se mueven, porque hay organismos que pueden nadar y que pueden escapar de condiciones adversas, pero hay otros organismos que no se pueden mover, que son sésiles. Bueno, ya comenté esta parte de los microplásticos, cómo se pueden fragmentar en el ambiente. Estos microplásticos van a ser consumidos de alguna manera, ingeridos por un organismo, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo va esta cadenita, ¿no? Cómo se fragmenta. El pez ingiere los microplásticos, este pez es capturado para su venta y terminamos comiéndolo nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa con esos microplásticos que tenía? Pues los podemos también consumir y también los podemos acumular. Y hay todo tipo de microplásticos ahorita, o sea, hay de diferentes formas, hay de diferentes colores, hay, por ejemplo, la vez pasada un estudiante me comentaba porque estábamos hablando de cubrebocas en el momento cuando entró la pandemia, que se incrementó obviamente mucho pues la venta y el uso del cubrebocas, cuando estaba la plena contingencia, y que muchos de esos cubrebocas terminaban en el mar. Entonces estábamos discutiendo de que no pasaba nada porque se pensaba, o muchas personas pensaban que ese cubrebocas se iba a deshacer. Sí, se iba a deshacer.
ahí con el tiempo se iba a desgarrar y no iba a pasar nada. El problema es que ese cubrebocas está hecho de plástico. Y ese plástico es justamente el que va a quedar ahí en el mar, el que va a contaminar, a pesar de que se haya desintegrado, en teoría, el cubrebocas, ¿no? Entonces, también la ropa. Entonces, encontramos muchos tipos de microplásticos. También hay otros llamados microfibras, que son fibras muy pequeñas que vienen, por ejemplo, pueden desprenderse de la ropa, ¿sí? De redes, por ejemplo, las redes de pesca también generan cierta cantidad de microplásticos cuando se degradan o cuando se fragmentan. Ahora, hace rato comentaba sobre que algunos organismos pueden ser más susceptibles que otros. Hay algunos animales que tienen unas grandes migraciones, digamos que están cambiando de ambiente constantemente, pero hay otros que no pueden, no tienen esa capacidad y viven adheridos a un sustrato, ¿sí? Viven también conglomerados, formando bancos grandes, y en específico me voy a referir a los bivalvos, ¿no? A las almejas, conocidas almejas, ostiones, mejillones, entre otras, ¿no? Este organismo tiene la particularidad que es un organismo filtrador, es decir, se alimenta, su forma de alimentación es por medio de filtración, filtra todo lo que hay en la columna de agua. ¿Y qué creen que va a filtrar? Pues partículas de microplásticos o iones de metales o de algún otro contaminante, ¿no? Entonces, su modo debido a su modo de alimentación, pues es un organismo que queda todavía más vulnerable. Y de ahí le sumamos que es un organismo sésil, que si un lugar se contamina, pues no va a poder escapar de ese lugar, ¿no? Entonces queda muy, muy, muy vulnerable. Este organismo, de hecho, se ha utilizado en muchos programas de monitoreo ambiental para pues usarlo como un bioindicador, justamente lo que comentaba anteriormente, ¿no? Que hay organismos que te indican, o que ciertos cambios en él te indican que algo pasa en el ambiente. Y voy a poner el ejemplo de la almeja chocolate, que creo que es como un ejemplo muy representativo de aquí del estado. Esta almeja, pues muchos la conocemos, es como la almeja que a nivel de consumo, no a nivel de dinero económico, sino se consume en el estado. Prácticamente la podemos encontrar en todos los campos o los lugares pesqueros más importantes del estado, por ejemplo aquí en La Paz, en Puerto San Carlos o Villa Magdalena, en Loreto, que de hecho en Loreto hasta tiene un festival, sí, es muy importante ahí, tiene el Festival de la Almeja Chocolata, en Bahía Concepción, Mulegé, Santa Rosalía, en San Ignacio, en Guerrero Negro, es decir, en todos los lugares pesqueros más importantes del estado está esta almeja. Entonces, nada más para contarles un poquito lo que pasa con esta almeja en un estudio local que se realizó en Santa Rosalía. Santa Rosalía pues es un pueblo minero por tradición, prácticamente fue fundado porque se descubrió un yacimiento de cobre hace muchos años y se fundó el pueblo de Santa Rosalía. De hecho, si vamos para allá, ahorita ahí están todavía como las instalaciones viejas de los hornos, porque antes lo que hacían era agarrar las piedras, las rocas grandes, las metían a hornos, estos hornos que se ven aquí en esta foto gigantes, y fundían el metal, lo separaban y todo lo demás lo depositaban ya sea en el ambiente o en el mar.
lo que le llaman escoria, ¿no? La escoria es como un desecho minero. Entonces todo fue depositado ahí. Incluso si ahorita vamos, bueno, esta es una imagen de satélite. Ahí se pueden ver unas montañas de escoria, que el escoria es como un vidrio, es como si lo tocamos, es como un material vidrioso, pero es un desecho de la fundición, ¿sí? Y vean, o sea, están gigantes los cerros de escoria. Dentro de los principales metales pesados que han encontrado ahí en Santa Rosalía, es el cobre, el manganeso, zinc, fierro, plomo y hasta uranio, entre otros tantos. Algunos son esenciales y otros son no esenciales, es decir, que nuestro cuerpo los necesita. Por ejemplo, el hierro, el zinc, lo necesitamos, nuestro cuerpo lo necesita para llevar a cabo nuestras funciones biológicas, pero por ejemplo el plomo no, o otro, el cadmio, entre otros, que pueden ser dañinos o tóxicos para los organismos. Incluso los esenciales pueden llegar a ser tóxicos cuando sobrepasan cierta concentración. Ahora, esto es lo que les comentaba de los desechos de fundición. Este es una foto, no sé si todavía estén, me imagino que sí, tengo rato que no voy a Santa Rosalía, pero me imagino que estas montañas de desecho de fundición o de escoria todavía están ahí. Y bueno, al estar ahí, pues es probable también que por medio de factores físicos, climáticos, se siga aportando esta escoria hacia el mar. Esto lo saqué de un estudio. Los puntos blancos son en donde se tomó una muestra de arena, de sedimento, para saber en dónde había cierta concentración de metal. Y fíjense que todo está concentrado, este es cobre, todo está concentrado en la parte costera. O sea, las concentraciones más altas de cobre en la arena, en el sedimento, están en la orilla. Y eso nos indica cierta influencia de las actividades antropogénicas. Y acá está para zinc, por ejemplo, también vemos lo mismo. Esta como lengua que se ve aquí, como que se extendió un poquito más hacia la parte oceánica, es porque aquí justamente pasa un arroyo. ¿Sí? Santa Rosalía es una zona de arroyos, entonces nuestra hipótesis es que con los arroyos pues se depositaba aún más lejos estos metales, porque pues acá en la parte oceánica, los puntos más alejados de la costa, prácticamente no hubo nada de cobre ni de zinc. Ahora la pregunta es, las preguntas importantes siempre van a ser estas, cuando estudiamos contaminación marina, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Cuánto hay? ¿Y qué provoca? ¿No? O sea, ¿qué hay? ¿Qué tipo de contaminante? Hay plásticos, hay microplásticos, hay metales pesados, hay orgánicos, hay contaminantes emergentes, etcétera, ¿no? Eso hay que saber qué hay. Luego, ¿cuánto hay? ¿Sí? Si eso es mucho, es poquito. Luego por ahí comparamos con guías de qué te dice, guías, perdón, que te dicen si eso es mucho, si es poquito. Es decir, en qué concentración hay en cualquiera de las matrices que les puse, ¿no? Ya sea en la arena, en el sedimento, en el agua, en los organismos. Y luego una pregunta muy importante que a veces en los estudios se suele saltar, ¿qué provoca? Porque se puede saber, hay muchos estudios que realizan análisis sobre qué tipo de contaminante hay, cuánto hay de esos contaminantes, pero es poco lo que se aborda qué le pasa a los organismos, si hay un efecto en su crecimiento, si hay un efecto en su reproducción, ¿sí?
¿Me escuchan? Se cortó un poco la comunicación, doctor. La última parte no se escuchó. ¿En dónde nos quedamos? En la última pregunta, ¿en qué provoca? Que en los estudios, o sea, la mayoría de los estudios nos cuentan qué es lo que hay y cuánto hay. O sea, qué tipo de contaminante hay y cuánto hay de ese contaminante. Pero luego hay pocos estudios que se enfocan en qué provoca ese contaminante, ¿no? O sea, si hay algún efecto en en la reproducción o algún efecto en un proceso biológico, en el comportamiento de un animal, en el crecimiento, en el metabolismo, en la composición hormonal, en, en las células. Entonces, realmente si comparamos los estudios, hay poquitos. Es como que se brincan esta parte, ¿no? Y es muy importante conocerla. Nada más para ejemplificar, esta es la almeja chocolata de Santa Rosalía, esta que está aquí en la parte superior derecha. Normalmente el tono de la almeja chocolate es como la que está acá en la parte superior izquierda. Entonces, estas de acá las encontramos de este color como metálico, como tonos cobrizos, y algo raro, ¿no? Diferente. Entonces esto nos llevó a plantear pues que la almeja estaba como acumulando esos contaminantes en una capita que tiene en las conchas, que se llama periostraco. Si raspábamos estas conchas, se quitaba este color y quedaban así como la foto que está acá en la parte superior izquierda. Ok, bueno, ya para más o menos terminar, ¿qué tiene que ver entonces la parte de la contaminación marina con la sustentabilidad, ¿no? Bueno, obviamente como hay muchos productos o recursos que consumimos del mar, o hay muchos servicios ecosistémicos, ¿sí?, que se aprovechan del mar, y pues muchos de estos son afectados por la contaminación. Entonces vamos a encontrar ahí que estos procesos pueden verse afectados o gravemente afectados, y pues de alguna manera impactar en los intentos de sustentabilidad de cualquier recurso, ¿no? Ya sea un recurso pesquero o un servicio ecosistémico. Pues para eso pues resaltan muchos desafíos. La conservación pues de los ecosistemas costeros principalmente, ya mencioné por qué me enfoqué un poco más en los costeros, enfrenta pues retos muy importantes, principalmente frente al incremento de la contaminación, ¿no? Y esta presión constante antropogénica o de actividades humanas, ¿no? Sobre todo las cercanas a la costa. Por ejemplo, entre estos desafíos, pues pueden destacar pues que no se puede haber poca vigilancia ambiental, vigilancia ambiental, a lo mejor la necesidad de fortalecer un monitoreos ecológicos, la generación de información científica para la toma de decisiones, y que esa información, además de que se comparta en foros científicos, pues también se transmita en foros de divulgación para que la gente conozca, ¿no? O sea, que sepa que existen estos contaminantes. Creo que muchas personas no tienen ni idea de que, por ejemplo, una botella de plástico se puede transformar o se puede fragmentar en contaminantes más pequeños, ¿no? Y todo lo demás que conté. Y bueno, esto pues también aquí entran políticas, un poco de políticas pues más efectivas para la protección de estos recursos marinos y costeros. Y pues muchas gracias por el interés sobre este seminario. Quedo pues aquí atento para preguntas, comentarios. Espero que no se haya cortado mucho. Muchas gracias, doctor. Pues yo creo que mucho tuvo que ver
que está haciendo como mucho viento en La Paz. Entonces ahí inicia, ¿no?, la interferencia con el internet. Y pues quería agradecerle por su presentación. La verdad deja mucho que reflexionar sobre el cómo nos hacemos responsables de nuestros desechos y de esta parte, ¿no?, para pensar las repercusiones que en realidad tienen que no tengamos un adecuado uso de los mismos. Pues en este Ujú. espacio, pues vamos a abrir el diálogo donde pueden hacer preguntas y comentarios. Tengo un comentario aquí en el chat por parte de Raúl Alfonso. Ha medido los niveles de entropía, lo anterior en función del impacto de las costas paceñas, efecto rebote en el turismo. No, la verdad que hasta mi conocimiento no he visto un estudio que hable sobre, por ejemplo, de energía, que es una de las, dentro de la definición de contaminación marina, estaba la energía, ¿no? O sea que no necesariamente es energía eléctrica, sino cualquier tipo de energía que llegue hacia el mar. No hemos medido esa situación en los proyectos en donde yo he estado, pero sería muy interesante evaluar también, por ejemplo, el ruido, ¿no?, que también es una de los contaminantes, en esta cuestión de energía de la que habla la definición de contaminación marina. Pero no hay estudios que evalúen eso, ¿no? Pero seguramente tienen un impacto también. Muchas gracias, doctor. Bueno, también en este mismo diálogo, ¿no?, Raúl Alfonso nos comenta si podría, pues, brindarnos el contacto para seguir dialogando respecto a estos temas. Claro que sí. Les dejo mi correo en el chat. Muchas gracias, doctor. De igual manera, cedo la palabra a Marta Alicia. ¿Puede abrir micrófono? Muchas gracias. Ya me... Buenas tardes. Sí. Bueno, doctor José, pues muchas gracias por su presentación. A mí me queda una pregunta nada más de inquietud, ¿no? Sobre los microplásticos, que mostró una diapositiva en donde se tienen un pez y pues lo que han recolectado o que han sacado de ese pez, pues generalmente nosotros consumimos lo que es el músculo. ¿Esos microplásticos se quedarán principalmente en las vísceras o Sí, también se puede pasar al músculo, o sea, a lo que nosotros consumimos? es muy raro que estén en el músculo. Pero, por ejemplo, en algunos lugares se suelen consumir otros órganos, no solo el músculo, sino también otras partes de los peces. Pero sí, es más raro ver microplásticos en el músculo o en los filetes, vamos a decirlo así, de los peces, que por ejemplo en el sistema digestivo, que es donde pues mayormente se alojan los microplásticos. Muy bien. Y el caso de las almejas, por ejemplo, Ahí sí cambia el asunto. Ajá. Ahí sí es más complejo porque las almejas pues prácticamente se consumen completas, todo, sí. Entonces es difícil como separar, y algunas que sí les quitan, por ejemplo, hablamos de la chocolata, normalmente le limpian la parte digestiva, pero hay otras que no. Por ejemplo, el ostión se consume completo, almeja pata de mula se consume completa. Entonces sí hay una diferenciación en cuanto al órgano, ¿sí? Y pues si se consume completo el organismo, pues es más susceptible uno a adquirir estos microplásticos, ¿no? Más riesgo y de todos los contaminantes, ¿no? Que Además, ¿no? Además, que son sí, casi invisibles. es una cadenita ahí, es multifactorial, no nada, algo que nosotros podemos estar consumiendo, seguramente no nada más tiene metal pesado, puede tener otros contaminantes, ¿no, doctora Marta? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Sí, de nada, usted. Hasta luego.
Bueno, queda espacio para una pregunta más. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario hacia el doctor. Por ahí dejé mi De no ser correo en el chat. Ah, sí, el doctor dejó el correo en el chat. De no ser así, procedería a presentarle al doctor su reconocimiento. Doctor, nada más le comento que se hace el reconocimiento por aquí, por este medio, pero de igual manera se estará enviando vía correo electrónico para que lo pueda tener. Muchas gracias, Teresa. Sí, bueno, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria, otorga el presente reconocimiento al doctor Josué Alonso Y. Duarte por su valiosa participación como ponente en el seminario de sustentabilidad con el tema de contaminación marina y sustentabilidad, impacto, bioindicadores y desafíos para la conservación de los ecosistemas costeros, realizado el 18 de marzo de 2026 en el marco del seminario de la coordinación de RSU. Como le comenté, este reconocimiento le estaría llegando vía correo electrónico. Y pues ya para finalizar y dar cierre a este seminario, agradecemos profundamente su participación, doctor, y por compartir con nosotros esta valiosa reflexión sobre la contaminación marina y sus implicaciones para la sustentabilidad. Gracias Muchas también a gracias. todas y todos por su participación en esta sexta sesión. Les recordamos registrar su asistencia antes de retirarse. Se encuentra el enlace en el chat. También queremos agradecer la participación y el seguimiento por parte de las personas que nos siguen en redes sociales. Y pues finalmente los invitamos a continuar participando en las próximas actividades del seminario de sustentabilidad. Espero que todos tengan una excelente tarde y pues reitero, doctor, muchas gracias por esta plática que nos dio el día de hoy. Gracias a todas y todos por escucharla y por el interés y a ustedes por la invitación. Les deseamos una muy bonita tarde a todas y todos. Gracias.